Muy buen día, querido pueblo hondureño. Este día me quiero referir a la ejecución de los fondos públicos en el marco de la pandemia del COVID-19. Bajo los principios y estándares internacionales de transparencia fiscal y a fin de promover la veeduría social, desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Finanzas ha puesto a disposición del público nacional e internacional un sitio web en formato de datos abiertos sobre los fondos designados para este propósito. Allí usted encontrará la información y el destino de los fondos reportados institución por institución, porque son ellos los que alimentan este sitio en relación a la ejecución de los recursos según el mandato que ellos tienen para atender la pandemia del COVID-19. Y quiero referirme cuál es el estatus de la movilización de recursos. ¿Cuál es la realidad? Si bien es cierto, el Congreso Nacional de la República autorizó al gobierno de Honduras a través de la CEFIN a buscar recursos hasta por un monto de 2.500 millones de dólares. Eso está en el decreto legislativo 033-2020. Pero esa es una autorización, no es que se aprobó el dinero inmediatamente, es una autorización para salir a buscar los recursos, que es en lo que hemos estado concentrados con mi equipo, en buscar los recursos más concesionales, los recursos más baratos, los recursos que los multilaterales pueden poner a disposición del país en este momento de pandemia. ¿Y cuál es la situación real a la fecha? Bueno, las operaciones gestionadas a la fecha son 1.342.2 millones de dólares. Aquí ustedes en el sitio podrán encontrar proyecto por proyecto en gestión, pero las operaciones suscritas, las realmente firmadas, las que están en firme, son 742.3 millones de dólares. Son fondos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el Banco Mundial. La mayoría de estos recursos son altamente concesionales. Es dinero de bajo costo que se ha negociado con los multilaterales para poder atender las necesidades más urgentes en el contexto de la pandemia, tanto en el tema sanitario como los temas de reactivación productiva. Pero al final, ¿cuánto es el dinero que realmente ha ingresado? Pues son 373.7 millones de dólares, es realmente los desembolsos recibidos. Y con eso, junto con la recaudación nacional que ha caído, como ustedes saben, juntamos estos recursos para poder atender las prioridades en el marco de la pandemia. Las prioridades en las obligaciones que el gobierno tiene, como el pago de salarios de docentes, el pago de salarios del personal de salud, del personal de seguridad y defensa, que es la mayoría de la masa salarial con la que tenemos el compromiso de poder honrar sus ingresos, pues la mayoría está al frente atendiendo a la ciudadanía en el marco de la pandemia. Entonces, esta es la realidad de los desembolsos recibidos en el marco de los fondos autorizados por el Congreso Nacional de la República. Con todo esto, querido pueblo hondureño, les invitamos a seguir mirando, a ser duros en la veeduría de cada lempira, de cada dólar que las instituciones están ejecutando. Son fondos públicos, son fondos de todo el pueblo hondureño y tenemos que cuidarlos, darles seguimiento y garantizar que los mismos realmente lleguen a beneficiar a toda la ciudadanía. Muy buenas noches al pueblo hondureño. Las gestiones oficiales de movilización de recursos que realiza la Secretaría de Finanzas en el marco de sus atribuciones se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría de Finanzas, la cual contiene el detalle de las operaciones gestionadas con los diferentes organismos internacionales de financiamiento como BID, BCE, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es importante mencionar que el Congreso Nacional aprobó un techo máximo para la contratación y reorientación de recursos de hasta 2.500 millones de dólares para 2 años, para el 2020 y 2021, a efecto de contar con recursos para la atención de los efectos derivados de la pandemia
en lo que respecta a la emergencia sanitaria, medidas de compensación social, reactivación económica y gastos contenidos en el presupuesto general de la República, para lo cual la Secretaría de Finanzas realiza gestiones con los diferentes organismos internacionales de financiamiento para la obtención de dichos recursos y paulatinamente, poco a poco, se suscriben contratos de préstamo que posteriormente cada uno de ellos se lleva al Congreso Nacional para su ratificación. De ese monto total aprobado, de ese techo de 2.500 millones de dólares, a la fecha el gobierno ha recibido el 15%. Se han desembolsado 373.7 millones de dólares, los cuales han sido asignados a las instituciones del sector público para atender la emergencia generada por el COVID-19, los cuales corresponde su ejecución de acuerdo al marco legal vigente y pueden darle seguimiento a la página web de la Secretaría de Finanzas, donde se muestra el detalle de esa información. Muchas gracias. Muy buenas noches, pueblo hondureño. Pues igual como lo informaba la viceministra Lilian Rivera, del 15% que hemos recibido a la Tesorería General de la República, de ese 15% hemos ejecutado a la fecha un 63%. ¿Cuánto representa eso? 235 millones de dólares, que conlleva, se ha hecho pues a través de instituciones del gobierno para proyectos valiosos y programas que han tenido beneficio a la población, tales como Fuerza Honduras, Honduras Solidaria, que conllevó alimentación para las 298 municipalidades y municipios pues, de nuestro país. Al igual, ha habido proyectos tales como el subsidio en especies al sector transporte, con una asignación de 90 millones de lempiras que ha tenido beneficio y ha llevado pues, a una masificación y el canje en especie para alimentos a este sector. Otro programa, tales como lo que es el proyecto de asistencia a trabajadores independientes y programas de asistencia temporal para sectores de la economía que han beneficiado a los empleados tanto del sector turismo como a las de régimen especial de zonas libres y empleados beneficiados de lo que es el régimen de aportación privada como tal RAP. Nosotros tenemos el compromiso de informar y dar pues cuenta y rendición de la asignación de estos recursos a lo que son las instituciones y lo que representa pues la ejecución de la asignación de estos presupuestos a la población, ¿verdad? Y las instituciones respectivas que darán pues las ejecuciones bajo los lineamientos y las normativas presupuestarias en el marco de la transparencia del uso de los caudales públicos.